Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este espacio de pantalla, un espacio de opinión, de noticias, de contrastes de diferentes escenarios. Continuamos en este escenario de pandemia, de aislamiento preventivo, con algunas excepciones. Se vienen adelantando algunas acciones por parte del gobierno distrital y por parte del gobierno nacional. Y hoy tenemos una invitada especial que ha venido adelantando una labor de control político en el Consejo de Bogotá. Ella es la concejal Carolina Arbeláez, concejal por el partido Cambio Radical. Concejal, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Nicolás. Hola, Diego. Y bueno, hola. Y muchas gracias a toda la audiencia que sigue este programa. Perfecto, concejal. Bueno, Diego, también es chévere tenerlo aquí nuevamente. Hoy no podemos contar con Gabriela, con nuestra compañera Gabriela, porque ella pasa por una situación personal bastante complicada. Le mandamos un saludo y esperamos que prontamente, pues, esto se pueda solucionar, pues, digamos, lo pueda superar y mucha fortaleza para Gabriela. Entonces, pues, Diego, vamos a arrancar con nuestra sesión de preguntas. Entonces, voy a arrancar yo. ¿Listo? Vamos con eso. Bueno, concejal. Este 2020 para usted, pues obviamente es el primero en la corporación, es un año totalmente diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado, muchas sesiones virtuales, un escenario de pandemia, donde la salud es fundamental, donde se discutió un plan de desarrollo para Bogotá con algunas, digamos, dificultades por el tema de la virtualidad y demás. Entonces, quisiera preguntarle, dentro de lo que ya está establecido en el plan de desarrollo, ¿cuáles creen ustedes que son, como partido de oposición, tengo entendido, cuáles creen que son las fortalezas del plan de desarrollo, pero también cuáles son las debilidades que puede tener desde su perspectiva el plan de desarrollo para Bogotá? Bueno, Nicolás, pues muy interesante la pregunta. La verdad fue que, así como tú lo dices, este plan de desarrollo tiene unos retos enormes y uno de esos retos es mirar cómo se reactiva económica y socialmente la ciudad, porque pues, después de esta pandemia seguramente vamos a salir muy debilitados económicamente y socialmente y el impacto que va a generar esto en la ciudad va a ser pues tenaz. Entonces, ahí el primer proyecto de plan de desarrollo que se radicó en el Consejo de Bogotá era diferente, o sea, digamos que tenía otros propósitos a los que les tocó ajustar post pandemia. Entonces, bueno, finalmente lograron radicar un proyecto, plan de desarrollo un poco acorde y yo creo que una de las ventajas que tiene este plan de desarrollo y que además lo dije abiertamente durante todo el debate es uno, el enfoque de género, que me parece importante. Por primera vez la mujer un, es protagonista transversalmente en todas las entidades del distrito. Se hizo una inversión muy importante, se dobló el presupuesto en la Secretaría de la Mujer y esto me parece que vale la pena resaltarlo y yo lo hice durante todo el plan de desarrollo porque me parece que la apuesta al enfoque de género es una de las virtudes que tiene este plan de desarrollo. Otra es la integración regional. Por primera vez vemos esa articulación de trabajar de manera unidos entre Cundinamarca y Bogotá. Eso es muy importante para la región, es muy importante para la ciudad, porque no nos olvidemos que pues los municipios o las regiones que colinchan o están alrededor de Bogotá, pues se van integrando tanto en materia de movilidad, de seguridad, de vivienda, en fin, todos estos temas que son acordes pues a lo que se debe manejar de manera de la integración regional, el abastecimiento, es un tema súper importante trabajar de la mano con los campesinos. No me parece la forma en como lo está haciendo la alcaldesa hoy, aunque estaba plasmado en el plan de desarrollo de trabajar de manera articulada con los campesinos para que tuvieran que romper con los intermediarios. Tampoco estoy la central de abastos, que pues no es así. Ella pues ha salido a decir que son extorsionadores, eso me parece supremamente delicado, creo que eso se puede hacer, se puede de alguna u otra manera trabajar en equipo sin necesidad de tener que pasar por encima también de gente trabajadora y de gente que ha tenido que luchar durante tantos años, son más de 50 años que por Abastos está allí y que pues es gente que ha tenido que trabajar mucho desde las horas de la madrugada, entonces creo que tampoco es la forma, pero bueno, la integración regional es uno de esos puntos positivos del plan de desarrollo. También lo es la construcción de más ciclovías, o sea, creo que apostarle a la política de la ciclovía y de la bicicleta y de incrementar en 200 kilómetros más
Las ciclorrutas, pues me parece supremamente importante. Creo que aquí debemos de es meterle un poco más de fortalecimiento a una red de verdad que exista, que sea todo un tema integral, ¿no? O sea, que exista que la gente pueda alquilar desde la bicicleta pública hasta que también la movilidad por bici sea segura, porque hoy lo que estamos viendo es que se ha incrementado la inseguridad en el robo de bicicletas en más del 50% y pues eso es gravísimo. Entonces, esto tiene que ir acompañado con un tema totalmente integral. Otra de las cosas que creo que vale la pena resaltar de este plan de desarrollo distrital, aparte de esas tres, es como construir que se continúen con muchas de las obras que dejó Enrique Peñalosa, o sea, sobre construir sobre lo construido. Esto me parece supremamente importante porque creo que la ciudad avanzó durante los 4 años de administración de Enrique Peñalosa y dejó unas obras supremamente importantes para la ciudad, obras que le va a permitir reactivar económicamente también la ciudad, porque recordemos que estas obras generan empleo, entonces esto también nos va a permitir que la reactivación económica se vea enfocada en la empleabilidad para todas estas personas, que se le dé continuidad al metro, que se construya el hospital de San Juan de Dios, a pesar de que pues, es polémico, han sido polémicos todos estos temas. Yo, por el contrario, pienso que es muy positivo que se le dé continuidad a muchas de las obras. Eso por parte de lo positivo y de lo que para mí y a mi consideración, pues es lo que resalté del plan de desarrollo. Lo negativo, digamos que yo también fui supremamente eh, crítica. Una de las cosas es el presupuesto que tiene la Secretaría de Desarrollo. Creo que para el momento que estamos viviendo, en estos momentos el presupuesto, si mal no estoy, son como 800.000 millones de pesos, 840.000 millones de pesos. Esto realmente es una cifra muy poquita, son recursos muy pocos para poder ayudar y tener realmente un plan de choque para los pequeños y medianos empresarios. O sea, para mí la Secretaría de Desarrollo tenía que haber tenido un protagonista, haber sido protagonista del plan de desarrollo para poder invertir y ayudarles y tener más créditos y bueno, tener un poco más como recursos para este sector que hoy pues es uno de los más golpeados. Es que no se puede uno, pues imaginar que la Secretaría, por ejemplo, de Gobierno pasó a tener mucho más presupuesto, 6 billones de pesos y la Secretaría de Desarrollo Económico tenga 800.000 o la Secretaría de Cultura esté por encima de la de Desarrollo Económico, tampoco creo que pues esto debería haber sido así. Otra de las cosas que criticamos fue el tal corredor verde que se inventaron por la séptima, el cual quedó establecido en el plan de desarrollo. Para mí, este era un proyecto muy importante que ya estaba viabilizado. Es que la importancia que tenía el proyecto de la carrera séptima era esa que estaba viabilizado, que ya estaban adelantados los estudios y diseños, y es que empezar una obra desde cero es muy, muy demorado y más en la coyuntura de lo que estamos viviendo. Entonces, volver a gastar una plata que ya se ha invertido en estudios y diseños, que si no son más, son como 12.000 millones de pesos, pues tirar estos estudios a la basura, pues para mí es detrimento patrimonial. O sea, se le debía haber dado continuidad al proyecto con la séptima, seguramente si ella quería unos ajustes para que existiera el tal de pronto más ciclorrutas, lo que sea, se le había podido haber hecho unos ajustes, pero más como un ajuste al proyecto que haber devuelto el proyecto desde cero y empezar ahorita con unos nuevos estudios y diseños, porque eso va a tardar tiempo y yo estoy casi por creer que pues esto será otra promesa de campaña de la alcaldesa que va a quedar, veremos, porque no va a ser tan fácil sacarlo adelante así como ya lo está planteando, además porque es algo que todavía no está aterrizado, no sabemos realmente si va a buses, si no va a buses, o sea, sí, mucho se ha hablado, pero poco se sabe de este corredor verde. Lo otro fue un operador público de Transmilenio que estaban que estaba formulado en el plan de desarrollo al cual yo radiqué una proposición supresiva porque me parece que este proyecto debía haber estado un poco más claro. O sea, hoy yo no puedo un proyecto tan importante para las finanzas del distrito porque todos sabemos que el sistema público está quebrado, o sea, no tiene los recursos suficientes, es un sistema que hoy está operando al 35%. Es un sistema que ha tenido miles de complejidades en el tema operativo. Entonces,
plasmar en el plan de desarrollo que van a ser un operador público de Transmilenio sin tener unas viabilidades técnicas, jurídicas y financieras, pues me parece que era un poco irresponsable, rompía la unidad de materia. También por eso radiqué una proposición supresiva y no porque esté en contra de lo público. Para mí me parece que deberíamos de apostarle a lo público, pero de manera competitiva, de una forma de que esto no le genere al distrito detrimento, que esto al distrito no le genere más costos, más gastos, sino que por el contrario, sea porque realmente tiene un estudio de una viabilidad financiera. Entonces, allí no se pudo, bueno, nos derrotaron, me derrotaron con esa supresiva, pero finalmente lo que hicimos fue crear una comisión accidental que le hace seguimiento a este operador público, la cual ya citamos de hecho ya la primera reunión y efectivamente pedimos información y muy poca nos dieron porque no tenían nada. O sea, ahí es donde pues nos dan la razón de que simplemente metieron el artículo en el plan de desarrollo para complacer a algunos sectores políticos, pero sin ningún estudio serio de por qué deberíamos de tener un operador público. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que también creo que son como de las cosas. Unidad de materia, muchos artículos en el plan de desarrollo que pretendían cambiar objetos, que pretendían modificar funciones de hoy, secretarías, institutos, que tampoco me parece porque también debería haber ido como, como proyectos independientes o como con estudios independientes y serios, porque uno no cambia el objeto de una entidad o las funciones de una entidad en un artículo del plan de desarrollo. Eso necesita un estudio detallado y pues, también finalmente pues se aprobó, se lograron tumbar dos artículos, uno que era el de la contratación a dedo, un artículo donde la alcaldesa estaba pidiendo que se le facultara para contratar a dedo durante todo este periodo. Yo creo que más eso era un ejercicio como de corresponsabilidad. Ella quería, pues dentro de su discurso anticorrupción siempre criticó la contratación a dedo. Entonces ella no quería que esa decisión la tomara la administración, sino que la tomara el consejo para luego decir que fue que el consejo la facultó. Entonces no éramos competentes y pues primero tampoco iba en contra de todo lo que pues ella ha venido criticando durante todo este tiempo. Entonces ese y el de la modificación de la Secretaría de Seguridad, pues fueron dos artículos que quedaron por fuera. Ah, bueno, y el del cobro de valorización de parqueo en vía. Ese fue un artículo que también quedó por fuera del plan de desarrollo, al cual pues para más impuestos en estos momentos cargarle a la gente creo que pues no es conveniente para la ciudad ni para el bolsillo de los bogotanos. Perfecto, concejal Diego. Bueno, con las buenas tardes para nuestra audiencia. Concejal, gusto en verla, así sea ahora por pantalla. Nos toca empezar a asumir esta nueva realidad de las comunicaciones y de las relaciones sociales. Muy importante lo que usted nos ha detallado en su primera respuesta, concejal Carolina Arbeláez, aquí en Encontrarnos, en pantalla E, de todo lo que usted ha realizado, de su trabajo como legisladora de la ciudad, como parte del consejo. Usted ha hecho fuertes denuncias frente a las irregularidades en los subsidios, en los arrendamientos. ¿Cree usted que esto ha influido negativamente en el desarrollo de la ciudad? Bueno, pues hace poco hicimos una denuncia referente a este tema y es el arriendo solidario en la forma, en la improvisación. Yo creo que es un poco como también de falta de experiencia, falta ver, o sea, no quiero ser ligera en mis palabras de decir que aquí hay corrupción, sino falta definitivamente de gerencia y falta de planeación y improvisación de alguna manera, porque esto es simplemente como inoperancia de los funcionarios que no son capaces de cruzar información y demás. Entonces, eso lo dirán los entes de control, que es lo que está detrás de esta irregularidad, pero prácticamente lo que encontramos fue que al cruzar la información, las personas beneficiarias se repetían. Entonces encontramos por lo menos 39 personas que repetían hasta 3 veces los subsidios. Entonces, pues esto es muy grave y pues esta denuncia la llevamos un poco más allá y pues hemos evidenciado, seguramente la vamos a ampliar, de que
también hay más irregularidades en este subsidio. Claro, porque pues esto es lo que le quita la oportunidad a otra persona de poder tener un subsidio y que lo está esperando en estos momentos, porque pues seguramente este subsidio de arrendamiento, que además es muy poco, porque son como 220.000 pesos mensuales para pagar arriendo, que me parece que pues en ningún lado de la ciudad se consigue arriendo para una familia en este valor, y muchas veces en un estrato muy bajo es imposible de conseguir. Entonces para mí es un subsidio muy bajo, pero aparte de eso, pues lo que hace esta repetición de subsidios es que pues le quite la oportunidad a otro. Entonces, obviamente que altera eso. Ellos, lo más raro de esta denuncia que yo hice fue que mandé un derecho de petición preguntando qué era lo que había pasado, y ellos contestaron con una resolución que no existía cuando yo hice la denuncia. O sea, aparentemente hicieron una resolución, presuntamente lo hicieron así, y fue una resolución posterior a mi denuncia con fecha anterior. Entonces, esto sí es mucho más grave, porque pues el que se les haya ido la información y el cruce, pues fue algo de pronto en un error, pero que haya alterado resoluciones con fechas que no correspondían, pues esto sí me parece grave. Bueno, concejal, dentro de las denuncias también que usted ha venido adelantando, se han hecho unas denuncias frente a algunos nombramientos en la administración propiamente. Eh, Tengo entendido que son dos denuncias particularmente a directivos dentro de la Secretaría de Gobierno. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que ha sido digamos, cómo se ha comportado la administración en darle respuesta a estas denuncias que usted hace en el proceso de investigar, y obviamente el proceso también durante las audiencias de control político que se le hace? ¿Cómo cree usted que ha estado la administración propiamente a contestarle a ustedes como concejales de la oposición frente a estas denuncias y frente a otros escenarios? ¿Cómo ha sido esa relación o el comportamiento en general? Bueno, pues vale la pena recordar un poco sobre el discurso de posesión de la alcaldesa Claudia López, donde la escuchamos muy enfática diciendo que este gobierno particularmente pues iba a ser un gobierno de meritocrático. O sea, de hecho pues lanzaron como una política o una estrategia de supuestamente talento no palanca, que pues ha sido muy mencionada y que hemos criticado mucho. Primero porque pues el clientelismo se ha visto por todo lado. Vemos que los nombramientos de todos sus amigos y toda la gente que trabajó en campaña pues es de manera repetitiva en todas las entidades, amigos, familias, esposo, el esposo contratado en un lado, la esposa contratada en el otro, el tío, el sobrino, cuotas políticas, familiares de los congresistas que la apoyaron a ella también, todos con contratos, nepotismo, pues como repito, que también ha sido una de las prácticas que hemos denunciado de esta administración. Y muy particularmente porque a mí me da algo de risa cuando algunos concejales verdes se intentan salir como diciendo, no, es que el clientelismo no es nombrar los amigos, clientelismo es que los amigos no cumplan. Ah, no, pues obvio que gobernar con los amigos paso ganaron y nadie les critica de alguna manera eso. La crítica va muy, muy centrada en que pues se hicieron elegir con otro discurso, se hicieron elegir con un discurso donde decían que el clientelismo, que el amiguismo, que aquí no íbamos, no veníamos con compromisos políticos, que aquí no íbamos a contratar los familiares de los políticos, y pues muy por el contrario, estamos viendo algo totalmente diferente, hasta por encima de lo que hemos visto en otras administraciones. Entonces, particularmente lo que les repito, algunos de los concejales verdes entonces dicen, no, es que los funcionarios nuestros, lo que pasa es que sí son idóneos y sí tienen todas las cualidades y las calidades para poder ocupar esos cargos, pero cuando empezamos a revisar, pues muchas de estas personas, directivos, altos directivos, no cumplen con el perfil. Lo vimos con una denuncia muy particular que hicimos de un directivo de desarrollo local, que era el señor Ferman Odair, donde pues evidenciamos que había falsificado su título como administrador público, alterando la fecha de grado para poder cumplir con los requisitos, pero pues así no era. En esta denuncia, eh, esperando a ver qué contesta los entes de control, ellos lo que pasó fue que el señor Ferman renunció. Entonces, supuestamente para apartarse de la investigación, pero pues vamos a ver en qué termina esto, pero evidentemente pues la administración lo cogió con sorpresa, yo creo, porque no sabemos
y esperamos pues que así no sea, que no sabían que el señor pues había alterado el diploma. Otro caso particular que no denuncié yo, pero que pues fue también muy polémico en el Consejo, fue una contratista directora de proyecto en el IDU que también falsificó el título, que también era una alta directiva, pero esta sí falsificó el diploma, o sea, esta nunca se graduó y lo falsificó un diploma del externado y así todo firmaba uno firmaba proyectos muy importantes de ciudad y obras muy importantes para la ciudad, viabilizándolas. Entonces esto también fue supremamente grave. Y otro, que fue el señor Andrés Márquez, que pues para nosotros evidentemente no cumple con el perfil porque el perfil exige 3 años de experiencia y el señor se graduó en el 2017. Hay una discusión entre si cumple por la terminación de materias o no, pero casualmente una de las cartas que anexa el señor Márquez a la secretaria, al Ministerio del Interior, una vez que fue contratado en el Ministerio del Interior, pues a febrero del 2017 hay una carta que dice que no había terminado las materias. Entonces, esto es otra de las denuncias que estamos esperando a que los entes de control sean los que contemplen, pues ellos, la Secretaría de Gobierno de alguna manera justifica el nombramiento del señor Márquez. El señor Márquez no tiene experiencia en control policivo, no tiene experiencia específica en lo que también exige el cargo, pero pues así todo ahí se ha mantenido. Esperaremos a ver qué dicen los entes de control. Diego. Bueno, concejal, y volviendo al tema de la labor o de la gestión que ha desarrollado la alcaldía y los diferentes secretarios de despacho, ¿usted cómo califica, o desde el consejo, no solo usted, solo su voz, sino digamos todos los 45 cabildantes, cómo sienten ustedes si les han faltado al respeto o los funcionarios de la alcaldía han estado a la altura para adelantar los debates virtuales? ¿Ustedes creen que los funcionarios del distrito se zafan con cierta sagacidad, le hacen la trampa a la ley o simplemente se excusan? Porque hemos oído, no solo acá, sino en otros escenarios, muchas quejas recurrentes de la delegación. No sé, hablo desde la ignorancia, no conozco el término, de que envían al subsecretario, al director, al gestor, etcétera, etcétera, pero nunca va al titular de la cartera a la hora de los debates, sobre todo los de control político. Y pues al inicio de esta pandemia, digamos que ellos tenían una excusa y fue que se excusaron y pues que estaban preparándose y seguramente con grandes retos, como entendemos perfectamente, por ejemplo, las excusas y las delegaciones que ha mandado el secretario de Salud, pero así todo. Ha sido un secretario responsable a la hora, por ejemplo, de asistir a los debates. El secretario de Salud, a pesar de la coyuntura, ha sido muy respetuoso con el Consejo y eso tengo que decirlo. Han habido funcionarios que respetan al Consejo de Bogotá, pero ha habido otros, como por ejemplo el secretario de Gobierno, que siendo su cartera y siendo su responsabilidad la de mantener las buenas relaciones con el Consejo y de estar al frente de todos los proyectos y de todo lo que pasa por el Consejo para la ciudad, pues sí, es permanente, envía delegaciones todo el tiempo. Se han tenido que cancelar debates de control político precisamente porque no asisten a los debates, se han puesto hace poco con el director del IDU, quien tampoco asistió al consejo en un proyecto tan importante, en un debate importante como era el tema de la valorización. Ese debate se canceló y se tuvo que volver a reagendar. Entonces, así han pasado varios funcionarios que hacen delegaciones. También hemos criticado mucho pues el hecho de que la virtualidad les permita a ellos no estar atentos a lo que pasa en el consejo, la responsabilidad de que ellos tengan que estar permanentemente ahí, en el recinto escuchando el debate y poniendo atención y prestando cuidado y respetando el consejo, pero pues aquí lo que vemos es que muchos apagan la cámara, se van a hacer otras cosas, no ponen atención a lo que estamos diciendo, cuando se le hacen llamadas, entonces no aparecen, no están conectados, entonces es por eso que en la última en este último tiempo, en esta última semana aprendida de los funcionarios. Bueno, creo que ya esperamos que hayan
aprendido un poco, pues porque ya son varias veces que el Consejo de Bogotá les ha pedido respeto, sobre todo al secretario de gobierno. Perfecto, concejal. Bueno, otra cosa que queríamos preguntarle a ustedes, ¿cómo cree que la alcaldesa Claudia López ha gestionado las diferentes soluciones o las diferentes formas de intentar solucionar esa problemática de salud que se está presentando en Bogotá? Nosotros teníamos entendido que se iba a contratar las instalaciones de Corferias para adecuar un hospital que iba a atender a diferentes personas que fueran pacientes no COVID en diferentes especialidades y demás, y los demás hospitales pues tuvieran la posibilidad de atender a los pacientes contagiados de COVID y demás. Actualmente vemos que las UCI ya han empezado a presentar bastantes problemáticas de ocupación, de sobreocupación, y aparte que hay cierta demora con las pruebas y demás. ¿Cómo cree que ha sido la respuesta propiamente de la alcaldesa encabezando la administración para atender obviamente estas problemáticas de salud y evitar obviamente que el contagio pues genere problemáticas más graves a futuro? No, pues yo he catalogado como la gestión de esta administración en los temas de salud como de improvisación, de mucha improvisación y falta de planeación. Yo creo que una de las razones más importantes por las que iniciamos un confinamiento temprano, por las que la mayoría de las familias en Bogotá se resguardó desde muy temprano, esto generando unos efectos económicos devastadores pues en los empresarios, en los comerciantes, en toda la gente, era que la finalidad de esto era preparar la infraestructura de la salud. Lo que pasó en Bogotá fue que esto nunca se preparó. Fueron más promesas que realmente acciones. Vimos una alcaldesa confrontada con el gobierno nacional todo el tiempo, echándole la culpa al gobierno nacional de todo lo que pasaba en Bogotá, pero sin mirarse en un espejo, haciendo en gestión propia Bogotá para atender la pandemia. Entonces, lo primero que vimos fue una alcaldesa que dentro de su planeación hacían y prometían una expansión de 4.000, llegando a 5.500 UCIs en Bogotá, donde supuestamente eso era lo que se iba a expandir las unidades de cuidados intensivos, y eso nunca sucedió, eso nunca pasó, y fue una de las razones por las cuales de alguna manera justificaron el complejo transitorio de Corferias para pacientes de baja complejidad. ¿Cuál era la teoría que tenía la administración? Era decir, como vamos a adecuar 4.000 UCIs, pues necesitamos 4.000 camas para poder adecuar estas UCIs. Como vamos a necesitar 4.000 camas, pues no vamos a poder atender gente que va comúnmente por cualquier dolor que no tiene nada que ver con COVID o una patología, digamos, riesgosa o una patología importante. Simplemente eran pacientes de baja complejidad. Entonces, liberando esas camas, pues se podían dar UCIs y esto se expandiría a Corferias o se adecuaría en Corferias. ¿Qué pasó? En Corferias, pues lo que vimos fue desastroso, una inversión de 200.000 millones de pesos, fue una inversión creo que la más grande que ha hecho en estos momentos la alcaldía en materia de salud. 200.000 millones que se hubieran podido destinar para ventiladores, por ejemplo, para adecuar UCIs o atender a pacientes o pruebas o priorizarlos en atención de pacientes COVID. Esto lo que hicieron fue gastar 200.000 millones de pesos, destinar 200.000 millones de pesos para Corferias, para un hospital de bajo complejidad, y resulta que ahorita pues si han atendido 200 pacientes a la fecha en 4 meses, han sido mucho. La última el último informe que nos dieron en debate de control hace aproximadamente 15 días eran 180 pacientes a la fecha, o sea, en 4 meses. Esto es realmente una cifra muy preocupante debido a la inversión. Bueno, que es que la justificación es que gracias a Dios no se necesitó Corferias porque eso quisiera hacer que la pandemia y el COVID iba muy mal y que íbamos muy mal en materia de salud. Falso, totalmente falso, eso no tiene justificación alguna. Aquí lo que vimos fue falta de planeación e improvisación por parte de esta administración, que creo que eso pues amerita un estudio y una investigación muy detallada de los entes de control, sobre todo la Contraloría General de la Nación, para saber estos recursos, por qué no tenían una priorización que era atender pacientes COVID. Ahorita pues les tocó salir a justificar esta inversión diciendo que iban a atender pacientes asintomáticos, cosa que me parece a mí que no sé cómo lo están haciendo, cómo lo van a hacer, porque pues, vimos o vemos que en el día a día
cuando a alguien le toman una prueba y le van a dar el resultado, se demoran 10 días. Primero, para ser asintomático y tú tomarte una prueba porque eres asintomático, pues debe ser porque tu ejercicio profesional te lo exige, que te estés haciendo seguimiento permanente con pruebas o demás para usted saber que lo tiene. Y finalmente, cuando te entregan el resultado, pues resulta que ya usted sí que ha tenido que hacer el aislamiento sin tener conocimiento de si sus resultados positivos o negativos, que es lo que está pasando en estos momentos y es lo que mucha gente está criticando. Entonces, no sé cómo van a atender esos pacientes asintomáticos o cómo van a justificar ese gasto tan importante que realmente lo hubieran podido hacer en otras cosas. Lo que vimos fue que Bogotá no compró ventiladores, no hizo gestión propia de ventiladores, compró 140 finalmente muy tarde, casi que el pico de la pandemia apenas los vinieron a adquirir en el mes de junio. Bueno, no sé si ustedes han escuchado un poco sobre la noticia de que los adquirió en Argentina. Este gobierno tenía restricción de exportación de ventiladores porque necesitaban atender su demanda propia, entonces no sabemos por qué compran unos ventiladores en un país donde tiene restricciones. Entonces, todo esto hace parte como de la improvisación en general que ha hecho Bogotá. El gobierno nacional le cumplió a Bogotá con más de 700 ventiladores. El sector privado le donó a Bogotá, no solamente en dinero, sino también, recordemos que ella hizo una donatón importantísima donde recaudó mucho dinero, fue la donatón histórica, con más de 50.000 millones de pesos en donaciones que se recibieron y pues no sabemos estos recursos finalmente a dónde fueron a parar, porque pues efectivamente en unidades para fortalecer la red de salud, pues no fue. Y el sector privado Pro Bogotá, por ejemplo, dio 170 ventiladores, o sea, muchos más de los que hizo gestión propia Bogotá. O sea, no vimos un esfuerzo por parte de Bogotá para poder fortalecer la red. Perfecto, concejal Diego. Bueno, ya, digamos, para ir concluyendo, concejal Carolina Arbeláez, usted hablaba, ahorita, incluso retomando acá en esta pregunta, en esta última respuesta, lo de la situación, digamos, el caos económico que se ha generado. Para nadie es un secreto que la economía colombiana es muy débil, es decir, demasiada informalidad, y eso implica que para que haya circulación de dinero se necesita gente en las calles, muy poca bancarización, muchas transacciones en efectivo y pues la gente, digamos, viviendo del día a día. Usted como concejal, ¿qué ha pensado o qué propone usted para mitigar el impacto económico en la ciudadanía, sobre todo en esa pequeña, mediana empresa y en tanta informalidad que tiene la ciudad de Bogotá? Bueno, pues desde el Consejo de Bogotá le hemos pedido a la alcaldesa que fortalezca la Secretaría de Desarrollo Económico. Esta es una secretaría que debería tener muchos más recursos para poder ayudar al pequeño y al mediano empresario. También hemos avanzado, por ejemplo, dentro del proyecto del plan de desarrollo, varios concejales de Bogotá le apostaron a una propuesta para hacer que Bogotá comprara a Bogotá, o sea, incentivar un poco la compra local, de que se apoyaran a los pequeños y medianos empresarios incentivando pues esa compra por parte de los ciudadanos para que pues nos apoyáramos entre todos. Creo también que se le debe apostar a una política también por ejemplo, los bares, los restaurantes, que también se lo pedimos a la alcaldesa, y fue de que lograra congelar, por ejemplo, el impuesto predial de algunos de estos predios que son tan costosos y que finalmente, pues los que pudieran negociar como con para que pudieran congelarle los arriendos y demás, pudieran tener unos beneficios a la hora de pagar el impuesto predial y se le pudiera congelar algunos meses para que esto se viera como compensado. Esto no fue posible, el distrito no se ha comprometido con la reactivación económica. Es importante que se reactiven las obras, que se genere empleo, que sea el mismo distrito quien incentive el empleo, que también haga jornadas para poder del mismo distrito salir. Lo que hemos visto y lo que venimos denunciando también es que el distrito ha cooperado con esa desempleabilidad porque muchas de las personas que tenían contratos de prestación de servicio con el distrito les han cancelado el contrato en medio de la pandemia. Esto me parece demasiado grave porque pues son personas que dependían y que muy difícilmente en medio de esta crisis van a poder conseguir trabajo nuevamente. Y
lo que hemos venido denunciando es que pues, el distrito ha dejado a muchas madres cabezas de familia, muchas personas con responsabilidades, con mayores personas adultas sin trabajo, y esto de verdad que es muy grave. Entonces aquí necesitamos compromiso, un plan de choque y de verdad recursos con una compromiso real por parte de la alcaldía. Es importante que la reactivación económica se haga, no podemos seguir encerrados causándole tanto daño a economía, y lo que tenemos es que hacer es preparar esa infraestructura de salud, pero a la vez que toda la gente sea consciente de que para reactivarse económicamente, pues tenemos que tener cuidado y tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, o sea, todo con sus medidas de bioseguridad, pero seguramente se puede si hay una campaña agresiva así, con el fin de que nos reactivemos económicamente con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad. Perfecto, concejal. Bueno, teniendo en cuenta pues el tiempo también, queremos agradecerle mucho a usted por aceptar esta invitación, por pues darnos su opinión frente a todo lo que viene pasando. Vamos a estar también muy pendientes, obviamente, del trabajo del consejo, de la alcaldía y demás, porque sabemos que en este contexto de pandemia, seguramente día a día habrá noticias, habrá acontecimientos que deben ser, pues, obviamente informados, y obviamente queremos contar con la opinión y la perspectiva de los cabildantes de Bogotá de diferentes escenarios. Nuevamente agradecerle por aceptar la invitación a nuestro espacio y estamos realmente por acá en pantalla. No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estaré cuantas veces ustedes me inviten. Perfecto, concejal. Otra Feliz cosa, noche también para para que todos. le diga a las personas que nos ven cómo son sus redes sociales para que pues la gente pues la siga, la busque y conozca más de su trabajo. Vale, mi Twitter es Caro Arbeláez con K, K-R-O Arbeláez, con Z al final, y mi Facebook es Adriana Carolina Arbeláez, que es mi nombre, y mi Instagram es Caro Arbeláez G. Perfecto, concejal, mil gracias. Diego, también un saludo y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a Pantalla E, a encontrarnos hoy en Pantalla E, concejal, gusto en verla y esperemos pues que todo mejore y todo cambie para bien. Bueno, no, así es, un mensaje también como de paciencia y de ánimo a todas las personas que en estos momentos pues, están pasando por momentos tan difíciles. Vamos a salir adelante juntos, unidos y con nosotros y a nuestras familias. Perfecto, concejal, mil gracias a todos ustedes. Recuerden que esto es Pantalla E y mientras estamos en pandemia, quédense en casa.